Alberto, buenas noches, muchas gracias, claro que sí. Nada más, si me puede apoyar el chat con un número 5 para saber que me están escuchando sin ningún problema y con esto nosotros podamos comenzar más que nada con la llamada del día de hoy. Como todos los días o todos los martes, mejor dicho, voy a comenzar compartiendo la pantalla. Voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo un poco más acerca de la presentación. El día de hoy vamos a hablar de nuestro nuevo producto que se une a todo el ecosistema de salud que hemos venido creando a lo largo de estos últimos años y que va un poco más específico. Estamos tratando ya de poder separar los productos que son de la línea que nosotros consideramos esencial, que requieren ser consumidos por todas las personas que buscan comenzar a incrementar la forma en la que obtienen los nutrientes o mejorarla hasta cierto punto para con esto poder prevenir enfermedades que se pudieran desarrollar conforme va avanzando el tiempo. Es bien importante recordarles cada vez que hacemos estas llamadas que nosotros todos los productos los basamos en la prevención. Es así como nosotros buscamos que funcionen y los enfocamos o desarrollamos siempre a eso, a evitar tener alguna deficiencia nutricional que después con el tiempo va a desarrollar o desencadenar en una enfermedad que ya requiere una atención médica más profesional y un medicamento o algún fármaco que ya va enfocado al signo o el síntoma que está teniendo esta persona. Sin embargo, cuando comenzamos a estudiar la fisiología o el por qué se va desarrollando una enfermedad, es ahí en donde nosotros encontramos que muchas de las veces se termina desarrollando por una mala alimentación, por algún déficit nutricional, por algún déficit de aminoácidos o por ahí temas que ya son más internos y que nosotros podemos comenzar a controlar o aportar desde la suplementación alimenticia. El día de hoy vamos a hablar de este producto que está enfocado en tratar o ayudar a mejorar la vida de personas que tienen problemas relacionados a la tiroides. Como siempre, nosotros buscamos ofrecer productos que tengan un mercado, que tengan cierto número de personas que tienen este tipo de situaciones y es por eso que decidimos enfocar o desarrollar este producto. Se estima hoy en día que 5 de cada 100 personas a nivel mundial tiene problemas relacionados a la tiroides, principalmente en producción insuficiente, que se denomina hipotiroidismo, y una de cada 100 personas tiene hipertiroidismo. Es una enfermedad un poco más rara, ya que es una enfermedad casi en su gran mayoría, un 90-95 de los casos, termina siendo una enfermedad autoinmune. Ahora, nosotros este producto lo enfocamos principalmente en el número más alto, es decir, el 5% de la población, que sus problemas relacionados a la tiroides son por una producción insuficiente, es decir, las personas que tienen hipotiroidismo. Y principalmente este número de personas está dado en su gran mayoría por mujeres adultas. Cuando las mujeres ya alcanzan cierta edad, los niveles de producción hormonal tienden a ir disminuyendo con el tiempo. Normalmente, mujeres en edad ya un poco adulta tienen o se estima que prevalecen entre un 5 a un 10% que tienen estos problemas. Ahora, cuando fueron mamás, cuando ya tuvieron un embarazo, este 5 a 10% termina siendo mucho más común o mucho más fácil que adquiera esta deficiencia de producción a nivel de tiroides. No estamos nosotros como hombres exentos, también tenemos nosotros tiroides, por lo tanto, también podemos llegar a desarrollar, perdón, la deficiencia o la enfermedad en cuanto a la cantidad de producción que se requiere. Y en personas mayores de 60 años, tanto hombres como en mujeres, es en donde más se da este caso. El 15% de personas que tienen este tipo de deficiencia son personas que tienen más de 60 años y esto es porque ya a lo largo del tiempo se ha ido disminuyendo esta capacidad de producción y también se han ido juntando malos hábitos alimenticios. Ahorita vamos a ir viendo un poco más a fondo cómo es que funciona y dónde es donde nosotros podemos ir aportando con un producto como el que les vamos a presentar el día de hoy. Para esto es bien importante nosotros entender y poder identificar qué es el hipertiroidismo y qué es el hipotiroidismo. Hipertiroidismo es una producción en exceso de la hormona tiroides. Estamos produciendo en exceso las hormonas que nos produce esta glándula. Y el hipotiroidismo es una deficiencia en la producción, es decir, las producimos menos de lo que las consumimos. Por lo tanto, comenzamos a crear este déficit
que nos va a dar ciertos síntomas, perdón, ciertos signos que van a desencadenar en nosotros darnos cuenta de que algo está pasando diferente en nuestro cuerpo. Si nosotros comenzamos a formar hipertiroidismo, vamos a tener una pérdida de peso excesiva, vamos a tener taquicardia, vamos a tener siempre sudoración, un calor excesivo, y esto es porque estamos eh, haciendo trabajar de manera muy rápida nuestro sistema metabólico. De lo que se encarga la glándula tiroides y la hormona tiroidea en gran parte es de controlar o mediar. Recuerden que en el cuerpo todo es un equilibrio y por lo tanto nosotros necesitamos darle al cuerpo las herramientas para hacer procesos. Uno de estos procesos es la conversión de nutrientes en energía. Todo lo que nosotros adquirimos a través de los alimentos lo introducimos a la célula, pero en forma de energía, en forma de glucosa, en forma de algunos otros tipos de estructuras celulares que ya dentro de la célula vamos a hacer funcionar nuestras mitocondrias y eso va a hacer que produzcamos energía. La mitocondria es como si fuera la batería de cada una de las células de nuestro cuerpo y tenemos nosotros que conectarlas para que comiencen a cargar y con esto nos dé energía en todas nuestras células. Cuando nosotros lo hacemos de manera excesiva, nuestro metabolismo se acelera y al acelerarse convierte mucho más rápido en energía estos nutrientes que estamos adquiriendo. Es por eso que comenzamos a tener sudoración excesiva, comenzamos a tener un incremento en la temperatura, porque toda esta conversión de energía dentro del cuerpo se refleja también en forma de calor. Cuando nosotros no tenemos la cantidad suficiente de producción de estas hormonas, entonces nos sucede todo lo contrario. En lugar de perder de peso, ahora vamos a estar aumentando constantemente o vamos a tener periodos de bajar de peso y de aumentar de peso. Y esto sucede porque el metabolismo ahora se alenta, es decir, todos los alimentos que nosotros consumimos, en lugar de que terminen siendo energía para cada una de nuestras células, se nos terminan acumulando en alguna parte de nuestro cuerpo. Y esto sucede porque antes de nosotros poder terminar de hacer esta transformación o esta metabolización de nutrientes en energía, consumimos más alimentos nuevamente y por lo tanto no le damos tiempo a nuestro metabolismo que termine de trabajar para darle más alimentación. Eso hace que se nos comience a hacer esta acumulación y comencemos a aumentar de peso. En personas que tienen hipotiroidismo, hagan lo que hagan, hagan las dietas que hagan el ejercicio que hagan. Si no es atendido primero el problema por el cual desarrollaron el hipotiroidismo, difícilmente van a poder llegar a un proceso de equilibrio en su cuerpo. Ahora, si nos vamos a temas intestinales, recordemos que el intestino es un músculo y en todas las células del cuerpo nosotros tenemos receptores para hormonas que vienen a partir de la tiroides. Si nosotros la sobreestimulamos, es decir, si sobreestimulamos el músculo también a nivel de intestino, vamos a tener diarreas constantes como pasa en personas con hipertiroidismo. Y si nosotros no logramos estimular al 100% nuestro músculo intestinal, vamos a tener estreñimiento porque no le están llegando estos mensajes necesarios que hace la hormona tiroidea para que se comiencen a producir estos movimientos a nivel intestinal, estos movimientos que van haciendo que todas las heces fecales vayan avanzando dentro del intestino hasta que puedan ser expulsadas. Entonces, es muy importante nosotros poder entender y separar qué es el hipertiroidismo del hipotiroidismo para conocer los signos y síntomas que nos van a estar dando dentro de nuestro cuerpo y con esto nosotros saber realmente cuál es el problema que estamos padeciendo. Ahora, aparte de estos signos y síntomas que podemos ver, también es importante saber que hay estudios de laboratorio enfocados a saber qué tipo de enfermedad se tiene, ¿no? Si se tiene un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, y esto se hace a través de medición de las hormonas que nosotros vamos produciendo. Ahora, para nosotros desencadenar o desarrollar hipotiroidismo sucede a través de diferentes factores. Uno de ellos, y que es el más común hasta hoy, es la tiroiditis a partir de Hashimoto. Este problema sucede a través de procesos autoinmunes. Nosotros tenemos la capacidad de hacer procesos autoinmunes dentro del cuerpo a partir de problemas intestinales. No los deberíamos de tener, pero por la mala alimentación que ha adquirido la gente a lo largo del tiempo, podemos comenzar a hacer estos procesos. Voy a cambiar de pantalla para poder explicarlo de mejor manera y lo vamos a hacer en esta área.
Todo esto que nosotros vemos aquí es lo que tenemos a nivel intestinal. Aquí nosotros tenemos células que son normalmente células epiteliales y que tienen esta forma a propósito. Esta forma es de esta manera para poder captar la mayoría de nutrientes que nosotros necesitamos absorber y hacerlo pasar a través de estas uniones estrechas hacia nuestro torrente sanguíneo, ya que por aquí es por donde van a viajar todas las vitaminas, minerales, nutrientes que necesitamos transformar en energía en la célula. Cuando nosotros no tenemos una buena alimentación y consumimos alimentos que nos comienzan a causar inflamación a nivel de intestino, que nos comienzan a hacer una acumulación de gases, que nos hacen perder esa flora normal que nosotros tenemos, que normalmente está dada a partir de lactobacilos, bacilos y algunos otros compuestos celulares, y en deficiencia de estos comenzamos a tener desarrollos mucho más grandes de hongos como el tipo hongo cándida que no queremos tener ahí, pues lo que hace es que se comienzan a hacer mucho más grandes estas uniones entre célula y célula. Al hacerse más grande esta unión, ya no solo permitimos el paso de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de carbohidratos, de proteínas, sino que también comenzamos a permitir el paso de agentes externos, agentes que no queremos, toxinas que estamos acumulando en el cuerpo, la molécula completa del gluten que estamos adquiriendo a partir de algunos alimentos y en algunos casos o en algunas ocasiones hasta también partículas o filamentos del hongo cándida. Cuando nosotros comenzamos a dejar pasar todas estas partículas de manera constante por estas zonas, lo que hacemos es que van a estar entrando a nuestro torrente sanguíneo. Nuestro cuerpo, en automático, al detectar que ahí no deberíamos de tener ese tipo de microorganismos, va a comenzar a activar nuestro sistema inmune a través de células que nosotros tenemos de defensa. Imagínense que son soldados y que estamos viendo una amenaza que está entrando a donde no debe de estar y obviamente todos los soldados, todas nuestras defensas van a correr a atacarle. Cuando nosotros sobreestimulamos de esta manera nuestro sistema inmunológico, llega un punto en el que el sistema inmune no logra ser capaz de detectar qué es lo ajeno y qué es lo que sí debe de estar dentro del cuerpo. Esta sobreestimulación causa este tipo de problemas. Por lo tanto, lo que hacemos es comenzar a hacer este tipo de enfermedades autoinmunes. Cuando nosotros hacemos este tipo de enfermedades autoinmunes, hacemos que nuestro cuerpo comience a atacar zonas que deberían de estar de manera normal. Y eso es lo que sucede en la enfermedad de Hashimoto. Comenzamos a atacar poco a poco nuestra glándula tiroides. Por lo tanto, nuestro sistema inmune, al estarla atacando, no la deja producir o trabajar como debería de hacerlo. Y al hacer esto, no logra entregarle al cuerpo la cantidad necesaria de hormona tiroidea que necesitamos tener para terminar de hacer todos nuestros ciclos. Por lo tanto, comenzamos a desarrollar un tipo de hipotiroidismo que ahorita vamos a ver más adelante. Deficiencia de yodo también es una causa muy común de hipotiroidismo. Ahorita vamos a explicar por qué. Y algunos medicamentos que no detectan la célula que van a estar atacando, sino que atacan de manera uniforme porque están hechas para bloquear algún tipo de receptor o bloquear algún tipo de tolerancia celular y por lo tanto comenzamos a atacar también procesos en cuanto a nuestra tiroides. Ahora, si nosotros tenemos algún familiar que previamente tuvo procesos de hipotiroidismo, es muy común que también nosotros comencemos a desarrollarlo. Es decir, si en nuestra familia hay alguien que tuvo ya problemas relacionados a tiroides, muy posiblemente nosotros también los vamos a desarrollar. Si nosotros logramos entender bien qué es lo que hace esta hormona de tiroides o lo que producimos como hormona tiroideas, vamos a entender también por qué son tan importantes tener los niveles adecuados en el cuerpo. Básicamente, nuestra hormona de tiroides es como si fuera un mensajero, como si fuera un WhatsApp, como si nosotros le mandáramos un mensaje desde nuestro cerebro hasta nuestro riñón para decirle que tenemos que hacer la depuración y hacer orín, pues eso es lo que hace la tiroides. Se encarga de hacer ese mensaje y que si no lo hacemos, comenzamos a romper esa cadena de comunicación.
Es decir, si no tenemos la cantidad suficiente de hormonas de tiroides, no tenemos la comunicación necesaria dentro de nuestro cuerpo. Si nuestro cerebro le está indicando al cuerpo que necesitamos hacer un proceso de depuración a través de la orina, pero no hay quien lleve ese mensaje, pues nuestro cuerpo trabaja y lo que pasa es que comenzamos a hacer una acumulación de líquidos dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque no hubo quien llevar el mensaje y decir necesitamos ir a hacer ir a orinar y por lo tanto no se hace, no se realiza y se queda esa acumulación. Es importante saber que esto pasa en cada una de las células del cuerpo. Todas las células tienen receptores para la hormona de la tiroides y si no tenemos suficiente hormona de la tiroides, no vamos a poder hacer estos procesos de comunicación dentro del cuerpo. No solo hacen o se encargan de este proceso de comunicación, también se encargan de indicarle al cuerpo y a nuestras células cuándo tienen que hacer este proceso de transformación de alimento, de proteína, de grasa, de glucosa en energía. Y si no tienen o reciben nunca esta señal, entonces nunca vamos a poder terminar de hacer estos procesos metabólicos y por lo tanto nuestro sistema o nuestro metabolismo siempre va a tener esos desbalances. Esa es la gran importancia de las hormonas que produce la tiroides, que se llaman hormona T3, que es la tiroxiina, y la T4, que es la tiroxina. Entonces, básicamente, necesitamos estas dos hormonas. Ahorita que les explique un poco más a fondo cómo es que funciona cada una de ellas, vamos a ir entendiendo o vamos a tratar de demostrar en dónde podemos ir nosotros aportando a través de nutrientes o a través de otros compuestos que nos funcionan dentro del cuerpo. Todo lo que mencionamos anteriormente puede desencadenar en personas sanas, en personas que no tenían algún familiar que tuvo hipotiroidismo, en un tipo de hipotiroidismo que se está estudiando últimamente que se llama subclínico. Este se llama subclínico porque son las primeras etapas en las que comenzamos a desarrollar el problema. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar este problema, que resulta ser leve, muchas veces no es detectable y no es detectable porque aunque tengamos los síntomas, en estudios de laboratorio o estudios clínicos no nos arroja aún la deficiencia de estas hormonas. La producción es correcta, pero a veces la transformación no es adecuada. También cuando la enfermedad de Hashimoto comienza en las primeras etapas, no desencadena el problema al 100%. Por lo tanto, solo baja niveles de hormona tiroidea, pero aún no lo suficiente para que sea considerado un problema médico. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente se comienza una medicación. Se comienza a dar a las personas levotiroxina, que es un medicamento que te sustituye la hormona final. Es decir, la hormona que te va a llevar ese mensaje viene sustituida en este medicamento. ¿Cuál es el problema? Que nos genera dependencia a largo plazo. Necesitamos seguir consumiendo este medicamento para poder seguir haciendo estos mensajes. Lo ideal sería detectar el problema y con esto poder nosotros aportar o tratar de evitar que llegue ya a un proceso más crónico. Es decir, ver si es una falta de estimulación de la TSH, que es la hormona que se encarga está en el cerebro y se encarga de avisarle a la tiroides que debe de producir hormonas tiroideas. Si el problema es esta estimulación, hay manera de cómo estimularla. Ahora, si el problema son materias primas para que la tiroides pueda producir las hormonas, pues también nosotros podemos aportarlas a partir de aminoácidos, vitaminas y minerales que el cuerpo los toma y comienza a hacer esta producción. Y si el problema es la conversión de hormona que producimos a la hormona que funciona, pues también nosotros podemos ayudar a partir de suplementación, siempre y cuando sea en los niveles iniciales de problemas de tiroides, que casi siempre son en problemas subclínicos. Para poder entender esta cascada que acabo de explicar, de qué es la estimulación, de qué es la producción y de cuál es la forma activa, pues vamos a entender cómo producimos nosotros una hormona. Para nosotros poder producir una hormona, sea la hormona que sea, progesterona, estradiol, testosterona en el caso de hombres, cortisol, que también, aunque no la queremos, es una hormona que está dentro del cuerpo, pues nosotros necesitamos tener grasas saludables o ácidos grasos esenciales, como también se les llama, aminoácidos, vitaminas y minerales.
Y básicamente de estos ingredientes, nuestro cuerpo va a encargarse de producir hormonas. Algunas las produce en el hígado, que es la gran mayoría, y las otras las produce en la hormona tiroides, que básicamente son solo las hormonas tiroideas. Si nosotros le estamos dando al cuerpo en niveles adecuados estos ingredientes, nuestro cuerpo va a tener siempre la capacidad de hacer esta producción. Si nosotros no le damos en cantidades adecuadas estos ingredientes, entonces aunque nuestro cuerpo tenga la capacidad de producir, no va a tener los materiales necesarios para poder hacer esa producción. Una vez que nosotros producimos, es decir, que tenemos los niveles de producción adecuados, que nuestro cuerpo tiene los ingredientes necesarios para poder hacer esta producción, entonces nuestro cuerpo debe hacer una transformación. Es decir, nosotros producimos la hormona T4. Esta hormona T4, voy a pasar una diapositiva para poder explicarlo mejor, es esta forma. Esta forma es la hormona T4 y básicamente se llama o se denomina T4 porque tiene 4 moléculas de yodo. Estas 4 moléculas de yodo a nivel hormonal nos permite hacer una mejor formación, una mejor estructura en cuanto a la hormona. Sin embargo, esta no es la forma en la cual nuestro cuerpo la utiliza o en la cual la puede llevar hasta los receptores celulares. La hormona T3 es la transformación de la hormona T4, pero a la forma que sí utiliza nuestro cuerpo. Si ven, es exactamente igual, pero pierde una molécula de yodo. Esto es porque si nosotros metiéramos las 4 moléculas de yodo a la célula receptora, la mataríamos por la carga que le estamos dando de yodo. Sin embargo, nuestro cuerpo lo que hace es eliminar una carga de yodo, deja solo 3 y esta sí es viable para nuestro cuerpo y para nuestra célula. Lo importante aquí es darle al cuerpo lo que necesita para poder hacer la transformación correcta de hormona T4 a T3, que principalmente es activar la enzima que se va a encargar de romper esta molécula de yodo. Recuerden que todas las enzimas o cuando escuchen la palabra enzima deben de siempre enfocarla o relacionarla con procesos de ruptura, procesos de hacer una molécula más grande en una molécula más pequeña y que nos va a funcionar básicamente como si fueran unas tijeras, estos procesos enzimáticos, para poder hacer esta descomposición o transformación que nuestro cuerpo requiere. Por lo tanto, nutrientes o microminerales como el selenio nos ayuda para hacer esta activación de las enzimas que se van a encargar de hacer esta ruptura de yodo a nivel celular. Por lo tanto, si nuestro cuerpo no recibe yodo a partir de una buena alimentación o a partir de un suplemento alimenticio, no va a tener la capacidad de hacer la transformación de hormona T4 a T3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros dividimos en etapas, recuerden que tenemos la primera, es estimular la hormona TSH y eso lo hace nuestro cerebro y lo tenemos bien. La segunda, un buen funcionamiento de la fábrica donde hacemos las hormonas, es decir, un buen funcionamiento de la tiroides y los materiales que necesita la fábrica, pues sí está funcionando y nos está produciendo hormona T4. Hasta ahí la mitad de nuestro proceso es adecuada. Sin embargo, ese paso de hormona T4 a T3 puede no llevarse a cabo por uno de estos nutrientes, ya sea vitamina o mineral, y por lo tanto no funciona en nuestra célula donde nosotros la necesitamos que funcione. Si cambiamos esta alimentación y le damos al cuerpo este tipo de nutrientes y todas las dos etapas iniciales las tenemos funcionando de manera adecuada, entonces vamos a hacer que nuestro cuerpo obtenga la forma de la hormona que realmente necesita. Si nosotros no logramos producir de manera correcta la hormona T3 y tampoco la logramos llevar a la T3 que funciona realmente a nivel celular, pues ahí nosotros comenzamos a tener problemas que necesitamos buscar cuál es la raíz y qué solución podemos darle. Si nosotros tenemos la producción adecuada de T4, pero no la convertimos a T3 por un déficit nutricional que ya vimos anteriormente, lo podemos solucionar dándole esos cofactores que el cuerpo necesita, como lo es el selenio. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo entra en un estado de estrés? Y esto nos pasa en el día a día a cualquier persona. Si nosotros estamos muy apurados haciendo algo o tenemos algún problema y estamos pensando en el problema y también estamos tratando de hacer una actividad, seguramente la vamos a hacer mal. Es decir, nos vamos a brincar algún paso o no la vamos a hacer como la deberíamos de hacer porque estábamos
más ocupados pensando en nuestro problema o pensando en que teníamos que terminar rápido. Pues lo mismo le pasa al cuerpo. Si está en un estado de estrés o en un estado de alerta por tener un estrés crónico o por tener una inflamación crónica dentro del cuerpo, pues no es capaz de enfocarse al 100% en hacer este cambio de hormona T4 a T3. Por lo tanto, lo hace de manera rápida, si queremos llamarlo de esta manera, de manera que no está controlado y por lo tanto termina eliminando la molécula de yodo que no queríamos, pero elimina la que no era la correcta. Para poderla meter a la célula necesitamos tener esta forma. Si nosotros la cambiamos y dejamos los dos yodos ahora en el otro extremo, se le conoce como hormona T3 reversa. Y esta hormona no funciona dentro de nuestro cuerpo. A pesar de que tiene el mismo número de yodos, no se puede unir a los receptores porque no tiene la forma adecuada. Y al hacer esto, aunque toda nuestra producción, nuestra transformación y nuestra estimulación de la tiroides esté correcta, no va a ser su funcionamiento adecuado, su funcionamiento ya en la célula donde queremos que lo haga. Por lo tanto, también es importante reducir al máximo los niveles de estrés interno que pudiera tener nuestro cuerpo. Todo ese estrés celular que podríamos tener, que normalmente es cuando tenemos cortisol alto, debemos de tratar de disminuirlo al máximo posible. Si nosotros logramos hacer esto, le damos al cuerpo la capacidad de enfocarse en hacer correctamente esta transformación y evitar que vayamos a hacer la producción de hormona T3 reversa en lugar de la hormona T3 que sí nos funciona. Otro problema por el cual no funciona la hormona y todo nuestro sistema de la tiroides, desde la estimulación hasta la producción y la conversión, está de manera adecuada, es cuando comenzamos a hacer problemas de resistencia a la insulina. Recuerden que cuando nosotros consumimos carbohidratos de manera elevada o en picos de glucosa muy elevados, pues vamos haciendo que el cuerpo comience a adaptarse de cierta manera. Recuerden que nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacer procesos adaptativos. Es decir, nuestro cuerpo siempre se va a ir adaptando a lo que nosotros le vayamos dando y por lo tanto, algunas veces necesita hacer una producción o una excreción mucho más alta de algunos compuestos que necesitamos para poder hacer entrar diferente tipo de sustancias a las células. Por ejemplo, si nosotros le damos constantemente estos tipos elevados de glucosa, estos picos que en lugar de mantenerlos una glucosa estable, nos generan una curva que llega hasta un máximo y después a una pendiente muy pronunciada. Y luego por la tarde con nuestra segunda comida volvemos a hacer ese pico y volvemos a tener esta caída, pues nuestro cuerpo se adapta o se acostumbra a comenzar a producir de manera excesiva toda esta insulina. Y esto a lo largo del tiempo nos va generando una resistencia a la insulina que después pasará a ser una diabetes tipo 2, como ya lo vimos en una sesión anterior. Entonces, básicamente lo que sucede es que si nosotros teníamos libres estos receptores para colocar la hormona T3 como aquí se ve, o una T4 antes de ser transformada para que después pasara a ser hormona T3, que es la que realmente nos funciona, pues si nosotros tenemos un exceso de producción de insulina, pues va a llegar primero la hormona de la insulina a estos receptores. Y al ocuparlos, no le van a dar espacio nunca a que la hormona T3 llegue al receptor de la célula. Todas nuestras hormonas y todos nuestros receptores celulares se basan básicamente a formas, a tipos y subtipos que tiene la hormona y el receptor para que los permita encajarse adecuadamente en ese receptor. Si nosotros quisiéramos aquí colocar una hormona, no lograría encajar por esto que nosotros vemos aquí, por esta forma, a diferencia de todos los receptores que sí tienen la forma para la cual va a adherirse esta hormona y hacer todo el proceso de entrada a la célula. Si nosotros quisiéramos llevarla hacia adentro de la célula por esta parte, jamás va a poder entrar por nuestra pared celular, porque para eso están hechos los receptores y los canales que normalmente se abren y se cierran dependiendo la necesidad del cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos una concentración y una resistencia a la insulina elevada siempre en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, difícilmente vamos a poder hacer que nuestra hormona tiroidea sí llegue a donde tenía que estar.
Por lo tanto, ya no llega tampoco ese mensaje y comenzamos a tener problemas relacionados todos a hipotiroidismo, aunque estemos haciendo nuestra estimulación de manera adecuada, nuestra producción de manera adecuada y nuestra transformación de manera adecuada. Aquí el problema comienza a ser más enfocado ya al tema de pegarse a la estructura celular y que pueda hacer su funcionamiento ya basado en la célula. Es bien importante acompañar procesos de tratamientos para el hipotiroidismo con una disminución al consumo de carbohidratos, porque si consumimos carbohidratos de manera excesiva, seguiremos haciendo estos picos de glucosa, esta producción excesiva de insulina y por lo tanto seguiremos tapando el receptor por el cual va a llegar la hormona que nosotros queremos que esté ahí. Otro gran problema que también nos causa el no tener estos procesos correctos de la hormona tiroidea, pues es básicamente consumir flúor en exceso, consumir cloro en exceso, consumir bromo en exceso, porque todos son parte de los halógenos que tenemos nosotros en la tabla periódica. Los halógenos es un grupo por el cual se logran, mediante características muy similares, colocar en un solo subtipo o en un solo lado de la tabla periódica de manera elemental este tipo de compuestos porque comparte características que son muy similares. Aquí lo que pasa es que eh, pelean el espacio. Nosotros para poder llevar todos los ingredientes necesarios a la fábrica, necesitamos un camión que se encargue en llevarlos. Ese camión se le llama transportador de sodio, básicamente. Tiene un nombre un poquito complicado, pero es el transportador, así se llama. Nosotros lo llamaremos ahorita un camioncito que necesitamos llenar con las materias primas para poderlos transportar hasta la fábrica de hormonas, que es nuestra glándula tiroides. Si nosotros tenemos aquí nuestro torrente sanguíneo, a propósito están colocados en diferente color porque vamos a denominar que los azules son yodo y son las que nosotros necesitamos para poder crear esta hormona. Los amarillos son cloro, los cafés son bromo y aquí es donde pelean el espacio. Aquí deberían de entrar solo los azules, pero como todos tienen características muy similares, es decir, todos tienen un peso molecular muy similar, una forma muy similar, nuestro camión, nuestro transportador, no logra detectar cuál es cuál. Él solo se basa a que tienen la misma forma y que tienen características muy similares, pero no detecta si es yodo, si es flúor, si es bromo o si es cloro. ¿Qué es lo que pasa? Que le ganan el espacio a nuestro yodo que debería de ir aquí, pero en lugar de yodo tenemos flúor, tenemos cloro. Por lo tanto, en esta parte ya no tenemos aquí yodo. Ahora tenemos flúor o tenemos cloro. Y por lo tanto, aunque nuestro cuerpo está haciendo la síntesis, la estimulación y la producción de manera correcta, jamás la vamos a poder transformar de hormona T4 a hormona T3 porque está formada de manera errónea. Es decir, si necesitábamos hacer una camisa de color azul, pues estamos haciendo una camisa de color rojo y por lo tanto no nos funciona porque nuestro cuerpo necesitaba esta camisa de color azul. Entonces, básicamente, consumo excesivo de flúor, que es lo más común, que viene en algunas pastas dentales, consumo excesivo de cloro para quienes toman agua directa de la llave, que puede tener algunas veces un cloro en exceso, pues podemos comenzar a causar estos problemas en nuestra producción de hormona tiroidea, precisamente por no estar haciendo llegar de manera correcta el yodo a la fábrica que es la tiroides, en donde vamos a hacer la producción. Entonces, si nosotros recapitulamos, recordamos que tenemos básicamente tres secciones. La primera, estimular nuestra hormona tiroides, es decir, decirle a nuestra glándula que necesitamos producir hormona para poder llevar mensajes que el cuerpo necesita recibir en cada una de las células, ya sean mensajes de acción o mensajes de transformación, que son normalmente del metabolismo. Nosotros, ¿cómo estimulamos esta glándula o esta hormona que se llama TSH, que va a hacer que se active nuestra glándula tiroides? Pues básicamente con ejercicio. Personas
que tienen problemas de hipotiroidismo deben de comenzar a hacer una actividad física de manera un poco prolongada. Iniciamos caminando, iniciamos después haciendo ejercicio físico un poquito intenso, pero en periodos muy cortos, es decir, unos 30 segundos de ejercicio intenso por unos 30 segundos de descanso. Y con esto comenzamos nosotros a estimular esta TSH para que llegue a la hormona tiroidea, a la glándula tiroides, y con esto comience o se active la glándula para comenzar a producir. Ya que nosotros estimulamos la glándula, pues ahora vamos a producir hormona. Para producir hormona, recordamos que necesitamos materiales. Estos materiales son aminoácidos, como L-tirosina, que es la principal estructura de esta hormona, minerales, como lo es el yodo, y bajar niveles de estrés para que pueda producir de manera correcta nuestro cuerpo. Ya que producimos nuestra hormona T4, pues ahora necesitamos transformarla o pasarla a hormona T3 activa. Y para esto necesitamos tener selenio, que podemos adquirir de los alimentos, y también dietas bajas en carbohidratos para evitar que procesos de niveles ácidos en el cuerpo que normalmente adquirimos a través de dietas ricas en carbohidratos, pues nos desbalancee la homeostasis del cuerpo y por lo tanto no logre hacer esta transformación. Si nos faltan nutrientes, si tenemos estrés crónico, si tenemos alcoholismo o algún daño hepático, vamos a hacer esta transformación a hormona T3 inactiva. Recuerden que si hacemos ejercicio para hacer una estimulación de la TSH, que es la que le va a decir a la glándula tiroides que debe de producir hormonas, pero no debemos de hacer este ejercicio en exceso o descontrolado. ¿Por qué? Porque solo lo necesitamos para hacer esta activación, para hacer este llamado a la glándula tiroides. Si nosotros hacemos ejercicio de manera descontrolada, es decir, en periodos que ya superan nuestro cuerpo, entonces hacemos que nuestro cuerpo entre en un estado de estrés y ese no nos va a funcionar a nosotros para hacer la transformación correcta de T4 a T3. Ahora, todo esto que nosotros hemos ido viendo es para que podamos saber en dónde podemos actuar con alimentación y con suplementación. Ya vimos cómo estimularla mediante ejercicio. Ya vimos que la glándula tiroides, una vez que está estimulada, necesita producir y necesita herramientas. Necesita tener aminoácidos como L-tirosina, que nosotros estamos colocando dentro de este producto para que pueda hacer esa suplementación, ya que muchas veces no logramos adquirirla de la comida al 100%. Una vez que tenemos herramientas como la L-tirosina, necesitamos darle ahora yodo, que es la otra parte elemental para que la hormona o la glándula tiroides pueda producir la hormona, pues también tiene los niveles necesarios de yodo. Ahora, ya que hicimos la producción de la hormona, necesitamos transformarla o llevarla a hormona T3. Para eso necesitamos selenio, que también viene incluido en este producto. Y recuerden que es bien importante bajar los niveles de estrés, bajar los niveles de cortisol. Y para eso lo más estudiado o lo más conocido al día de hoy son principalmente adaptógenos. Hongos adaptógenos que nos permiten adaptar al cuerpo a ciertas situaciones, pero también reducir niveles de estrés de manera significativa a través de un bloqueo de la hormona del cortisol. Y para eso nosotros estamos utilizando ashwagandha. Entonces, básicamente esa es la estructura que tenemos en este producto. Y si recuerdan, nosotros al inicio vimos que una de las maneras en las cuales vamos o podemos desarrollar hipotiroidismo es a través de la enfermedad de Hashimoto. Esta enfermedad es autoinmune, por lo tanto necesitamos utilizar moduladores o inmunomoduladores que nos ayudan a controlar de mejor manera nuestro sistema. Es decir, ayudarlos a que logren detectar qué es lo que es ajeno al cuerpo y qué nos pertenece al cuerpo. Y esto lo hacemos mediante vitamina D, ajo y también equinacia. Esto nos permite a nosotros darle al cuerpo ingredientes que nos permiten hacer modulaciones mucho más adecuadas del sistema inmune y con esto poder ir evitando ese ataque autoinmune que le estamos dando a la hormona o a la glándula tiroides en su gran mayoría. Esto también debe ser complementado en la gran mayoría de lo posible con probióticos y prebióticos. Recuerden que nosotros tenemos el producto de proenzimas porque para nosotros poder em, mejorar esta permeabilidad intestinal, y creo que es necesario explicarlo,
o ya no se va a poder, pero bueno, básicamente tenemos las glándulas, las células epiteliales, y para nosotros poder cerrar este espacio, necesitamos restablecer toda nuestra flora. Una vez que nosotros restablezcamos nuestra flora, ya no va a ser posible que se los explique el día de hoy con dibujito, pero sí lo podemos hacer en esta parte. Eh, para nosotros, este tipo de células que tenemos a nivel intestinal, cerrar los espacios nuevamente, necesitamos restablecer la flora intestinal, hacer que eliminemos esta inflamación prolongada mediante los lactobacilos y bacilos que debemos de tener, y también comenzar a consumir colágeno. Recuerden que tenemos también nosotros colágeno en un producto como el Pollen Boost, pero necesitamos rehacer la parte de la célula, rehacer esta estructura fibrosa que se hace a partir del colágeno y que principalmente nos funciona para restablecer nuevamente esta célula epitelial, porque si no la restablecemos, vamos a seguir dejando ese espacio por el cual van a poder entrar microorganismos y no vamos a poder controlar nuestro sistema inmunológico. Entonces, una vez que le damos todas estas herramientas a nuestro cuerpo, pues vamos a ver beneficios que ya estaban asociados a deficiencias. Es decir, vamos a tener un refuerzo inmunológico porque ya está llevando nuestra glándula tiroides los mensajes necesarios a cada una de las células. Vamos a mejorar nuestra salud cardiovascular porque precisamente necesitamos todos estos mensajes en cada músculo, en cada órgano, en cada vena, para que permitamos a nuestro cuerpo que siga haciendo los procesos que ya hace de manera común, pero dándole las herramientas de hacerlo de mejor manera. Un claro ejemplo es, imaginémonos que teníamos un celular que era de hace 10, 15 años, que queríamos mandar un mensaje y que para poder mandar el mensaje tardaba mucho tiempo en entrar, casi no le llegaba buena señal, mandábamos el mensaje nosotros ahorita, pero por no tener señal terminaba saliendo a los 3, 4 o 5 minutos que ya nuestro teléfono detectaba la señal del internet y entonces mandaba el mensaje. Y si comenzamos a hacer todos estos procesos, si comenzamos a darle al cuerpo lo que necesita para la salud de nuestra tiroides, pues es como si adquiriéramos el teléfono más nuevo, ¿no? El mensaje de WhatsApp ahora va a salir al instante y el receptor lo va a obtener de manera inmediata. Y con esto, el proceso que deberíamos de hacer de manera normal o natural, pues se hace de manera mucho más eficiente. Entre nuestro cuerpo haga los procesos que ya hace de manera natural, mucho más fácil, mucho más eficiente, pues mejor beneficio o más grande será el beneficio que nosotros vamos a obtener. De mi parte, el día de hoy es todo. Espero poder haber transmitido de manera lo más sencilla posible todo este tema, porque es un poco complicado, ya que se trata de muchos transmisores, de muchos receptores, de muchas hormonas, pero a grandes rasgos así es como se desencadena la fisiología del hipotiroidismo. Y nosotros, ¿en dónde podemos atacar? Mediante nutrición, mediante minerales, mediante aminoácidos, que son la base o lo más esencial para esta producción de hormonas. Yo le paso o le cedo la llamada a Mr. Alberto para que pueda cerrar la llamada del día de hoy y